Allí. Y vimos a Guzzi, que ayer fue bronce en suelo, el puertorriqueño. Pero aquí, ¿no? En esa rutina que siempre consiste justamente en saltar sobre una plataforma, esa mesa de salto impulsado por un trampolín, que es lo que vemos debajo, en donde pican. Obviamente, no es la rutina de menor duración de la gimnasia artística, el salto, que siempre debe realizarse con los dos pies juntos, apoyando simultáneamente ambas manos allí en la mesa de salto y con el objetivo de caer en posición de equilibrio, ¿no? Después de realizar, bueno, los giros sobre los ejes transversales. Que tiene de carrera. De 5 metros. Cada uno obviamente haciendo esos movimientos previos, esas pasaditas previas antes del inicio de la competencia. Y lo veíamos a Jorge Vega, que ayer viene de romperla toda en suelo. Bueno, su aparato por excelencia, suelo, en donde tiene tantos logros que le fuimos mencionando. Una historia enorme, Jorge Vega López, para la gimnasia y el deporte guatemalteco. Ya cada vez falta menos para la final. La imagen del gran Camilo Vera. Aquí ya fue campeón por equipo, plateada en arzones, plateada en suelo, plateado en la round. El bicampeón mundial junior el año pasado en Manila. Y que obviamente viene de ser campeón en el Panamericano de Río de Janeiro a nivel absoluto. Ya los 8 finalistas listos para el inicio de la competencia de la final. Comenzará Camilo Vera, el oriundo de Cúcuta, este fenomenal gimnasta de tan solo 19 años. Es una de las enormes figuras del deporte cafetero, no solo de la gimnasia. En este aparato también fue campeón en Río de Janeiro. Fíjense la dificultad y la salida apenas, bueno, con ese paso, la gran dificultad del salto. Recuerden que en el último Panamericano de Río, hace unas semanitas, allí en la Arena Carioca, fue campeón en la round, campeón aquí en salto, subcampeón por equipo. El año pasado en este aparato fue campeón de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción del Paraguay. Por eso no sorprende la dificultad del salto de Camilo. Se prepara para su segunda ejecución.
salto por la nota también de la primera pasada. Fue un muy buen salto. 13.500, claro. Alta dificultad de Camilo. 13.500. Recuerden que ahora hace su segunda ejecución y luego se promedian las notas del múltiple medallista internacional. Otra tremenda dificultad en el vuelo. Una buena recepción de Camilo. De Cúcuta al mundo. Nuevamente la acción de su segundo salto. Bueno, espera por su calificación. Siempre distinguimos, ¿no? La carrera, el despegue, esa fase de apoyo y el vuelo, como esa mecánica del salto, esa secuencia, además obligatoria, de hecho, del salto. Tenía 13.500 en su primera ejecución. De hecho, tuvo 4.8 de dificultad y 8.700 en la ejecución. Y el enorme Camilo, oriundo del norte de Santander, en Colombia. De hecho, sus dos hermanos, John Carlos y Dana, son judokas. En los Juegos Panamericanos Junior de Asunción el año pasado fue triple campeón en salto en paralelas, en barra, subcampeón por equipo. Lo dicho además, ¿no? De su doble medalla de oro en Manila en el Mundial Junior el año pasado, tanto en paralelas como en barra. $14.150, claro que sí, $14.150, $13.825. Le queda con un tope que ya pone la vara altísima. Camilo Vera, un promedio de casi 14 puntos. Bueno, lo decíamos, sorprende no, porque siempre nos regala tremenda dificultad en salto también Camilo. Pero esto no hace que dejemos de destacarlo cuando se nomine Clayton Bell. Allí el jamaiquino, en su primera pasada. 23 años para Clayton. De hecho, él nació en el Reino Unido y representa a Jamaica. El año pasado estuvo en el Mundial de Yakarta, Clayton. En este aparato fue 40º en aquel Mundial en la capital de Indonesia. De hecho, también el año pasado estuvo en la World Challenge Cup de París. Fue 17º en salto. Y fue 8º en la final del Panamericano de Panamá 2025. Bueno, su aparato más fuerte es salto. Hablando de Clayton Bell. Y siempre vale distinguir, siempre que hablamos de World Cups o World Challenge Cup, justamente son parte, ¿no?, de esas etapas de Copa del Mundo, esa serie de fechas de Copa del Mundo de World Gymnastics, diferente al Campeonato Mundial. Una cosa es el World Championship, el Mundial, y otra, las World Cup, que son las Copas del Mundo, que no son sinónimos para nada. Pero siempre viene bien refrescar esto. Cuando va Clayton por su segunda ejecución. El problema en la recepción. Primero dando un paso y luego ya saliendo de la zona de aterrizaje.
De hecho, está esa área de recepción que de hecho se va ensanchando. Si ustedes se fijan, de hecho tiene 85 centímetros el área de recepción. Fíjense, allí cuando pica, cuando va a recepcionar, ya luego directamente sale de la zona. De hecho, esa área de recepción empieza con 85 centímetros y termina con 1,5 metros. Se va abriendo. De hecho, geométricamente es un trapecio el área de recepción, cuya base mayor está en el lado más lejano y la base menor pegadita a la lengua, a la mesa de salto. Para que vos también del otro lado te familiarices un poquito más con la estructura de cada aparato. Su aparato más fuerte es alto para él. Culmina con 12.950 de nota. De hecho, veíamos una buena primera ejecución de 13.250. Luego sí pagó caro. De hecho, tuvo una penalización además de 300 milésimas. Pagó caro además la salida de la zona. Bueno, 12.650 en el segundo. 12.950 de promedio. Pero se nos viene el dominicano Contreras. Se nos viene Wilfried. Fue sexto con el equipo dominicano, 26 años para él. Una buena dificultad presentada con una buena serie de mortales. Bajo la enjundia del pueblo dominicano allí en el pabellón de Gimnasia. Fíjense, las mortales en forma agrupada. Ahí veíamos la forma agrupada. Recuerden que también a nivel general, ¿no? Tenemos la posición carpada, agrupada, estirada. En este caso, las mortales agrupadas, agrupadas. Ahí vemos, esa es la posición agrupada. En una vuelta, en una mortal. La posición carpada es la posición en B, para decirlo fácilmente. Pero va por la segunda ejecución, Wilfried. El dominicano que estuvo hablando de Copas del Mundo en la World Cup, sí, que fue por aparatos en Alemania, en Cottbus, en 2024 y fue 45º, justamente en salto. También estuvo en la World Cup de Doha, allí en la capital catarí en 2023. Allí su mejor performance fue el 28º lugar en paralelas y en barra para él. Y en este aparato, el año pasado fue sexto en la final del Panamericano Absoluto de Panamá. 14.300. Decíamos, un muy buen salto. Lo rubrica en la nota. 14.300. Una muy buena primera ejecución para él. Una nota muy alta. De hecho, es la nota más alta, la del dominicano. Atención, porque de tener un segundo buen salto, quedará con una nota muy elevada. Lástima ese paso lateral en la salida. Y ahora esperar. Allí tras los giros. El cierre. Hablábamos, ¿no? Justamente de los giros sobre el eje transversal, longitudinal, de acuerdo obviamente, ¿no? a la dificultad elegida por el gimnasta. 13.200 en el segundo y le queda 13.750 a 75 milésimas de la nota de Camilo Vera. El colombiano Vera 13.825, el dominicano Contreras queda con 13.750.
ambos con notas muy altas. Luego Clayton Bell 12.950, pero se nos viene el histórico guatemalteco Jorge Vega López, que ayer tuvo una rutina de maravillas en suelo que le valió el oro. Bueno, aparato en donde obviamente tiene una enorme fortaleza, Vega en suelo, pero claro, aquí quiere también salto. Bueno, de hecho en salto fue subcampeón de los Juegos Panamericanos de Lima en 2019. También en salto, fíjense la historia, ¿no?, del guatemalteco. En salto fue campeón de aquel Festival Deportivo Panamericano en Guadalajara en 2014. Fue campeón allí. En salto también. Doble medallista de bronce en este aparato en Juegos Centroamericanos y del Caribe, tanto en Veracruz 2014 como en Barranquilla 2018. En la gran final de salto. Que comenzó a practicar gimnasia ya por el año 2003 en Antigua, en Guatemala. Obviamente cuando era muy pequeñito. Se nos viene la segunda ejecución. Tuvo una muy buena primera pasada, una muy buena primera pasada. Otra vez, buena dificultad, apenas el paso adelante en la recepción. Tremendo nivel estamos viendo en esta final de salto. Y claro que queda conforme. De hecho, tuvo un muy buen primer salto. También con gran dificultad en esta segunda ejecución. Apenas se fue lateralizando, ¿no? Fíjense en esa segunda fase de vuelo, después del empuje contra la mesa. Cuando logra esa altura, se abre un poquito. Pero igualmente, el primer salto claramente fue mejor. Vamos a esperar, a ver, 13.650, claro. Tuvo un primer salto 14.100, está un poquito más abajo en la nota, 13.650. Pero queda primero con el 13.875, porque en el promedio, en la regularidad de la ya gran dificultad, porque obviamente estamos hablando de una élite total, fueron dos saltos muy difíciles y en el global queda 50 milésimas por arriba de Camilo Vera. Van subiéndose la vara uno a otro. Bueno, ya han pasado Vega López, Vera Contreras y el jamaiquino Bell. Por ahora, la historia está con Vega López, el guatemalteco, 13.875. Recuerden que ahora están haciendo esos movimientos previos. Siempre pasan 4 y luego los otros 4, los últimos 4 gimnastas, también tienen esos segunditos cada uno para el pasaje en el aparato, previo a competir. Bueno, el guatemalteco Vega, 13.875. El colombiano Vera, 13.825. Y el dominicano Contreras, 13.750. Es decir, en 125 milésimas están los tres. Obviamente, ya eso es inmodificable, ¿no? Vega primero, Vera segundo y Contreras tercero. De no mediar, claro, ningún cambio en alguna décima. Y Clayton Bell, 12.950. La vara, altísima. La vara, altísima. Aquí el histórico Audris Nin Reyes.
Por eso no le mentíamos, ¿no? Cuando le decíamos el nivelazo que tiene esta final. Y bueno, se nos viene Audris, de quien le venimos contando tanto en cada una de las transmisiones. El que hizo historia pura con aquel oro en este aparato en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que repitió el título en Santiago 2023 y que aquí hace su primer salto. Bueno, entró mal allí en la lengua cuando llegó a la mesa para el apoyo. Va a tener su segunda ejecución. Fíjense cuando, después de picar, cuando se empuja allí en el empuje en la mesa, ya queda súper incómodo. Y hasta tiene los reflejos para evitar caer sobre la mesa de jueces. El crack dominicano. Bueno, rehúsa directamente de su segundo intento. Bueno, vale destacar que aquí se promedian, por ende, claro, ya al promediarse queda fuera de cualquier tipo de chance de podio. Haciendo un paralelismo, por ejemplo, en la clasificación de gimnasia de trampolín, se hacen 2 rutinas, obviamente el salto es nulo, se hacen 2 rutinas y se suman, se hacen 2 rutinas y queda la mejor nota. Bueno, eso en la quali, ¿no? Porque en la final de trampolín obviamente es una pasada sola. Bueno, aquí son 2 pasadas, pero se promedian. Por ende ya rehúsa entonces de su segunda chance. Lin Reyes, se nos viene García Rodríguez, el guatemalteco. Caída en la recepción. Vendrá por su segundo salto. Siempre el salto. Donde a nivel biomecánico, ¿no? Hay como una conversión de energía cinética en la carrera, en energía elástica en el trampolín. Y luego el vuelo, allí para el cierre. Nuevamente con pasos extra en la salida. En donde también se requiere mucha velocidad, ¿no? En esa coordinación neuromuscular de alguna manera tan alta para ejecutar, bueno, giros complejos en menos de 2 segundos de vuelo. Potencia, explosividad de piernas, buena entrada, el rechazo además, ¿no? A la tabla para el posterior buen aterrizaje esperado. Mucha explosividad. Bueno, queda con 12.125 de nota en el promedio de los 2 saltos. Quinto de manera parcial. Se vendrá Gensuel Soto Rodríguez, quien ya fue plata por equipo. El jovencito de 18 años. Buena dificultad. Apenas el paso adelante tras recepcionar.
El año pasado estuvo en el Mundial Junior de Manila, en donde Camilo Vera había sido bicampeón. Bueno, él también, Soto, estuvo allí. De hecho, en este aparato fue 20º, ¿sí? Una muy buena 20ª posición tuvo Gensuel en el Mundial Junior de Filipinas. También en 2023 estuvo en el Mundial Junior de Antalya, Mundial Junior, en donde Baraja fue bicampeón mundial, colombiano. Bueno, y ahí el puertorriqueño dijo presente. Fue también 20º en la final en la quali de salto. No, justamente, no fue 20º en ambos mundiales junior en este aparato. 14 puntos, decíamos, la muy buena dificultad descripta en el vuelo. Una muy buena nota de 14 para él. Va por la segunda ejecución, que será clave si quiere pelear podio, porque el promedio más alto hasta ahora es el del guatemalteco Vega con 13.875. Será clave. Otra vez buena dificultad. Paso extra en la ejecución, en la recepción. Una buena cantidad de mortales en ese segundo vuelo. También mortales de forma agrupada. Vamos a esperar por la nota, porque también, ¿no? Elevó la vara de la dificultad Soto. Fíjense nuevamente la cantidad de mortales agrupadas, de vueltas agrupadas. A esperar. Por su calificación. 13.650, 13.825, tercero de manera parcial. Y solo queda su compatriota López Martínez, Gusi López, que ayer fue bronce en suelo. Atención, ya Vega López y Camilo Vera se aseguran podio porque están en el 1-2. Y solo queda López Martínez. Va por la primera ejecución. Una buena recepción. Bueno, fíjense que está pasando lo que comentábamos. Camilo Vera, 13.825. Y Gensuel Soto, 13.825. Los dos tienen la misma nota. Pero Camilo Vera queda arriba porque tiene un mejor... O sea, se analizan los dos saltos por separado. Y allí tiene un salto de 14.150 Camilo en la segunda pasada. Como esa segunda nota es más alta, ahí es el primer criterio de desempate. Muy buen primer salto. 14.100, claro, un muy buen primer salto de Gusi López. ...29 años para él. Va por la segunda ejecución. ¡Ay, lástima en la recepción! Con inconveniente, porque tenía muy buena dificultad. Ahora esperar. Ahora esperar. Tuvo un muy buen primer salto de 14.100. Se lamenta por la recepción. Porque ya estamos en zona decisiva. Recordemos que siempre la recepción tiene que ser con los pies primero. A ver, a ver, a ver. Esperando por la confirmación. Le queda 13.625 de promedio, quinto de manera parcial. Señoras y señores, el guatemalteco Jorge Vega López, 13.875.
Vamos a esperar obviamente la confirmación, pero el guatemalteco, la nota más alta para quedarse allí en la cima del salto. Camilo Vera, 13.825. Misma nota para Gensuel Soto Rodríguez, para el puertorriqueño, 13.825. Pero lo dicho, el desempate ahí es viendo quién tiene la nota más alta, analizando cada salto por separado. Y allí entra en juego el segundo salto de Camilo, 14.150. Guatemala, Colombia, Puerto Rico. El podio. Claro que esperamos la placa final para ratificar los puntajes. Y se ratifica nomás. Jorge Vega, campeón. Sumando su segundo oro. Ayer campeón en suelo. Ahora campeón en salto, 13.875. Camilo Vera y Gensuel Soto, ambos la misma nota final, pero el segundo salto de Camilo es el que prima para el desempate. Por eso Vera, plateada. Soto Rodríguez, bronce. Más atrás el dominicano Contreras. Quinto López Martínez. Sexto Clayton Bell. Jefferson García Rodríguez de Guatemala, séptimo. Obviamente termina con el DNF, que es que no culmina la competencia, Nin Reyes, por su salto nulo en la primera pasada. De hecho, a nivel olímpico lo decíamos, ¿no? Que la gimnasia artística por primera vez incluirá el evento mixto, por equipo mixto en un juego olímpico allí en Los Ángeles, 2028. Y aquí se van acercando. Jorge Vega, Camilo Vera y Gensuel Soto. Guatemala, Colombia y Puerto Rico para premiar salto. La primera final que tuvimos hoy y el primer podio que vamos a premiar, claro. Y las indicaciones. En instantes nada más se acercarán las bandejas con las medallas y el souvenir. Allí lo tenemos, claro. Las voluntarias, que siempre decimos voluntarias, voluntarios. Clave. Es imposible hacer un evento multideportivo sin voluntarios. Allí este plano maravilloso para ilustrar lo que venimos marcando. De hecho, un maravilloso equipo de producción, de técnica para acercarte cada una de las transmisiones. Calidad humana y profesional enorme. La presentación oficial entonces para el podio de salto. Lo decíamos, la primera final que tuvimos, la de salto, y que será la primera en premiarse. Los protagonistas van a hacer su ingreso. Guatemala, Colombia y Puerto Rico, el podio.
Las autoridades que van a hacer la entrega. Primero premiaremos a Gensuel Soto, allí el jovencito de 18 años, que fue sexto all around, octavo en la final de barra, sexto en paralelas, plateada con el equipo y aquí bronce en salto. El año pasado en el Mundial Junior de Manila había sido 20º en salto, una gran actuación también en el Mundial Junior de Filipinas de Gensuel. Lo propio, 20º lugar en salto en la quali del Mundial Junior de Antalya en Turquía en 2023. Claro. Este crack colombiano de tan solo 19 años de Cúcuta, que, lo dicho, viene de ser campeón panamericano, all around en Río de Janeiro, bicampeón mundial junior el año pasado en Filipinas, acá aquí fue campeón con el equipo, subcampeón all around, plata en suelo, plata en arzones y ahora plateada en salto. Y el título para el histórico de Guatemala, que ayer fue campeón en suelo y que ahora, a sus 31 años, es campeón en salto. Mira al cielo, agradece, logró esa histórica medalla de oro en suelo en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, aquella plateada en Lima 2019, múltiple campeón panamericano absoluto, campeón de Juegos Bolivarianos, campeón de Juegos Centroamericanos y claro, ahora otra vez campeón de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y en honor justamente a Jorge Vega, escuchamos el himno de Guatemala. Pasaba el himno de Guatemala, claro, la bandera guatemalteca bien arriba. Guatemala, Colombia y Puerto Rico. El podio del salto de varones. Jorge Vega López, Camilo Vera y Gensuel Soto Rodríguez. Los nombres propios del podio de salto. La experiencia de Vega, claro, y la juventud, tanto de Gensuel de 18 años como de Camilo de 19. La foto, claro, de Jorge allí, inmortalizando el momento. Muchísimo esfuerzo, además del talento, como siempre decimos, y esa descarga, ¿no? Luego ya de toda la jornada de competencia.